familia para la gloria de Dios. A pesar de ser una serie temática que tiene que ver, obviamente, como su título lo menciona, para la familia de una manera más clara y puntual, no deja de ser una predicación, no deja de ser una serie expositiva también, porque ya como ustedes lo habrán visto, hemos tomado una porción de la carta de Pablo a los Efesios, donde más amplio es el tema, donde se aborda con mayor amplitud el tema de la familia, abarcando esposas, esposos, hijos y padres también. Ya hemos visto entonces lo que el Señor les recuerda en cuanto al rol competente para la esposa, para el esposo. Hoy abordaremos lo que el Señor nos recuerda a los hijos, porque hermanos, tal vez algunas de las personas presentes ya no cuentan con sus padres terrenales con vida, tal vez ya partieron a la presencia del Señor, pero tenemos sobrinos, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares a quienes podemos también compartir lo que dice la palabra del Señor, recordarle a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes también, a nuestros mismos hijos, cuál debe de ser su rol como hijos. Y los que tenemos nuestros padres vivos, gracias al Señor, también estamos llamados a recordar de qué manera nosotros podemos y debemos obedecer y honrar también a nuestros progenitores. El título de nuestra enseñanza esta mañana: unos hijos para la gloria de Dios. Unos hijos para la gloria de Dios. Definitivamente, hermanos, el deseo de libertad y rechazo a la autoridad con la que batalla la gente diariamente es algo que desafortunadamente forma parte de la naturaleza caída del ser humano, del hombre, y se manifiesta en todas las esferas. La gente no quiere someterse a las autoridades gubernamentales, la gente no quiere, entre las parejas, el uno no se quiere someter al servicio y al amor en servicio al otro, tampoco en las iglesias, tampoco, muchos incluso se rebeldizan contra la misma autoridad, y en fin, en todas las esferas hay esa rebeldía. Y por qué no mencionarlo también, la rebeldía contra la figura de autoridad paternal también. La indiferencia, el irrespeto de muchos hijos hacia sus padres. Entonces podríamos nosotros entender de que desde ahí parten muchas de las situaciones que se presentan de rebeldía contra toda figura de autoridad. ¿Por qué? Sencillamente porque si no respetamos a nuestros padres, que son los instrumentos de Dios para darnos la vida, ¿qué podremos esperar de lo demás? Quiero compartir con ustedes una carta que un padre de familia checoslovaco en algún momento le envió a su pastor en otro país ya, e incluía estas palabras. Dice: en Checoslovaquia la gran mayoría de las mujeres trabajan y los niños se mantienen en jardines infantiles desde los primeros meses de vida. El efecto de esto sobre los lazos familiares es horrible. Mi esposa y yo lo sabemos por experiencia propia. La doctrina atea que se bombea todo el tiempo en las almas de los pequeños levantó una generación, o la generación más cínica que se puedan imaginar. La mayoría de los jóvenes no creen en nada, ni siquiera en Dios. Hace poco mi esposa visitó nuestro país natal y regresó con profunda tristeza en su corazón. El sistema impío destruyó en gran parte la voluntad de la gente y produjo una horda sumisa de robots cínicos, indiferentes y desechables. Lo que más me aterra es que la misma clase de proceso y de jerga propios del movimiento de liberación que escuché hace 25 y 30 años atrás en Checoslovaquia se están dando ahora mismo en países de América, y tal vez nos va a tocar pasar otra vez por lo mismo. Cierro la cita de esta carta. Cruda, ¿no es cierto? Un padre desesperado que ya vivió en un lugar, en alguna etapa de su vida, estas dificultades del ateísmo, de la indiferencia con Dios, y cómo eso se refleja en rebeldía y desvío total de los niños, de los pequeños. Y tristemente no es algo de los Países Bajos, de Europa, sino que también en nuestra América se está empezando a ver con muchísima fuerza.
Amados, ese distanciamiento y ese rechazo de Dios y su palabra definitivamente está acabando con las familias y las pocas oportunidades que tenemos de sobrevivir como familia. Pablo dice lo siguiente a los hijos en el pasaje que vamos a abordar esta mañana. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esta sección, como ya lo mencionamos, continúa estas instrucciones que da Pablo sobre cómo vive un cristiano en las diferentes relaciones, ya llamémoslo domésticas. En los versículos previos que hemos visto los domingos anteriores, se ha ofrecido Pablo amplias observaciones a esposos, a esposas, sobre los trazos distintivos de un matrimonio cristiano. Ahora vuelve la atención a otros miembros del hogar, de la familia, hijos y padres, que es lo que veremos hoy y el próximo domingo, Dios mediante. Como ocurre con el pasaje de los esposos, esta sección en última instancia va muy ligada, va muy unida a la exhortación de Pablo por allá en los versículos de este mismo capítulo, versículos 15, 18 y 21, que podríamos resumir de la siguiente manera: tengan cuidado de cómo viven, sean llenos del Espíritu Santo y sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Podríamos sintetizar esa de manera esencial, esas premisas del apóstol Pablo. Él está convencido de que estos tres imperativos son fundamentales para vivir con libertad y adecuadamente dentro de las relaciones en casa, sociales y laborales también, según el señorío de Jesucristo. Una actitud de sacrificio y una preocupación profunda por las necesidades de otros es supremamente esencial para vivir como cristianos en el hogar y en la comunidad más amplia de la fe. Y sobre esta base entonces el apóstol proporciona esas instrucciones a cada miembro dentro del hogar cristiano, como lo ha venido haciendo, y en esta ocasión muy puntualmente dirigido a los hijos. El enfoque del apóstol es que la principal motivación para cada miembro de la familia debe de ser conocer íntimamente al Señor y tener el deseo de complacerle, para así entonces cumplir con libertad y gozo las obligaciones que cada uno tiene que desempeñar según su papel, en este caso los hijos. Así es que tratemos de abordar tres aspectos muy importantes en estos cortos o pocos más bien versículos donde Pablo aborda esta temática, versículos 1, 2 y 3 de este capítulo 5. El primer encabezado nos habla del llamado a obedecer a los padres. Para nadie es un secreto, hermanos, que en los últimos años se ha escrito más acerca de la familia, incluyendo esposos, padres e hijos, que de cualquier otro tema. Y esto demuestra entonces esa inmensa necesidad que hay y el alto interés de algunas personas por ayudar a la familia a sostenerse y permanecer de manera sólida. Pero a pesar de toda la literatura de familia e infantil que se ha escrito, con una infinidad de estudios también, metodologías, estadísticas, propuestas, ha quedado muy demostrado que han sido insuficientes e inefectivas y en algunos casos contraproducentes también. Porque, hermanos, lo que se ha logrado es que los niños, los adolescentes y los jóvenes también cada vez se sientan con mayores derechos y menos deberes en casa. Y en contraste con todo eso está la palabra de Dios, que establece la verdadera base para las relaciones entre padre e hijos, y se encuentra en estos versículos. Si cada padre y si cada hijo
estudiase y aplicase esta y todas las enseñanzas de las Escrituras que desarrollan esos principios establecidos para ellos, ¿qué va a suceder? Ya contaríamos con la información fundamental y necesaria para una vida familiar piadosa y, algo muy importante, armoniosa. Y esta es la instrucción entonces que el Señor le da a todos los hijos, desde el más pequeño hasta el más adulto, por medio del apóstol Pablo. Veamos primeramente entonces, desglosándolo, el mandato a obedecer. La primera parte de ese versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Los escritores judíos y grecorromanos estaban muy de acuerdo en que los hijos deberían honrar a sus padres y que a la vez debían obedecerles, al menos hasta que ellos crecieran. El mandamiento entonces de honrar a los padres en el Antiguo Testamento forma parte de los 10 mandamientos que aplican para el pueblo de Dios en todos los tiempos, los que registramos en Éxodo 20 y por allá en Deuteronomio 5 también, incluía vivir de tal manera que ellos los padres fueran honrados por la demás sociedad, o más bien dicho, por el resto sus hijos dentro de una sociedad piadosa. Muchos escritores judíos creían que honrar a los padres era el mandamiento más importante. Pero al mismo tiempo los hijos eran enseñados a menudo por medio de palizas fuertes, maltrato casi, lo que era habitual en la crianza y en la enseñanza, en la educación de los niños. De hecho, pues cuando corresponda a eso, la enseñanza para los padres, ampliaremos un poco más este tema, esta parte de qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de la crianza a los hijos. Y para dirigirse a los hijos, no digamos niños, sino hijos en general, el apóstol usa acá el término griego tegna, que se utiliza para referirse a hijos e hijas, niños, adolescentes y jóvenes, mientras vivan bajo el mismo techo de los padres. Así que hago esta aclaración porque muchas veces se ha considerado que se refiere a hijos pequeños, a los menores de edad, pero no, se refiere a hijos mientras estén bajo el mismo techo de los padres. La palabra obedezca tiene una connotación muy importante, es escuchar desde abajo, es decir, los hijos deben ponerse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Eso es bastante importante. Y escucharles con total atención, entender y responder de manera positiva a lo que escuchan. Pero Pablo agrega algo aquí bastante importante. La obediencia de los hijos cristianos tiene que ser en el Señor. Y lo que esto implica es que la obediencia a los padres debe de estar basada en la obediencia y el respeto al Señor Jesucristo mismo. No se trata de obedecer porque los padres son los que mandan, sino porque obedecerlos a ellos equivale entonces a obedecer y honrar al mismo Señor Jesucristo. Pero además de esto, el apóstol nos da la razón de obedecer. Dice esa segunda parte ahí del versículo 1, porque esto es justo. Pablo no está apelando aquí a lo que la sociedad de su época y las teorías humanas consideraban justo, sino a la norma de justicia de Dios. Y en este caso se refiere a lo que es correcto, a lo que es honesto, a lo que es íntegro, debido a que está dentro de esos parámetros que el Señor estableció, porque todo lo que Él ha mandado, dice la Escritura, es justo. Así mismo lo afirma la palabra del Señor. Nehemías 9, versículo 13, veamos lo que dice al respecto. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Así que el respeto y la obediencia a los padres no lo establece la cultura, ni ningún otro principio humano en su debido periodo, no, sino Dios mismo. Y esto es suficiente razón para entonces obedecerle a los padres.
Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando era niño, la desobediencia a los padres era sinónimo de correa o chancla. Eso era sinónimo de eso. Sin embargo, la correa o la chancla hoy en día es considerado maltrato, considerado abuso infantil, incluso puede dar cárcel. Y también recuerdo que nuestros padres nos hablaban en tonos altos, nos hacían fuertes advertencias. No obstante, en la actualidad, aún estas formas de corrección y de crianza le pueden traer problemas a un padre de familia, porque también está catalogado como maltrato psicológico, que fácilmente le puede crear traumas a un muchachito. Así está la cosa. Así es como hoy más o menos están los derechos de los niños y de los adolescentes. Una filósofa española llamada Montserrat Nebrea popularizó un término llamado la generación de cristal. Y lo popularizó y lo utilizó para referirse a la generación actual, para describir el carácter tan frágil y sensible de nuestros niños, adolescentes y algunos jóvenes, a la hora de afrontar las situaciones que presenta la vida cotidiana, incluyendo la educación y la autoridad dentro de los hogares. Dentro de algunas de las características de esa generación de cristal está el rechazo a la autoridad y el alto nivel de victimización y sensibilidad a la hora de obedecer a sus padres, a la hora de acatar la autoridad de manera inmediata. Ya todos se victimizan. Y lo que esto quiere decir es que cuando los padres les dan una orden, se sienten humillados, se sienten violentados, y lo que hace que su obediencia entonces sea nula o de muy mala voluntad. Eso es lo que está sucediendo con nuestros niños y adolescentes en muchos casos el día de hoy. No sé si entre el pueblo de Dios tengamos representantes de esa generación de cristal. Porque hermanos y hermanas, y para los pequeños que nos acompañan hoy, si es así, es bueno que recordemos que el pueblo de Cristo no lo rigen los cambios culturales, ni tampoco la evolución generacional, ni los dispositivos tecnológicos, ni lo que vemos por las redes, sino los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Eso no pasa de moda absolutamente nunca. De modo que, independientemente a qué generación pertenezcamos cada uno, lo único que el Señor ve en nosotros es que somos hijos cristianos y se nos demanda obediencia a los padres. Eso es lo que el Señor ve. Ahora bien, quisiera que todos estemos pendientes y tengamos claro que obedecer a los padres no es cosa, como lo mencionábamos anteriormente, exclusivamente de los niños pequeños. No es cosa de los niñitos a quienes todavía tal vez se le puede dar algún correazo, no, sino de todos, mientras estén bajo ese mismo techo de los padres. Tengan 5, tengan 10, tengan 20, tengan 30 años. La obediencia a los padres, en este caso, no tiene edad. Es lo que Pablo está tratando de enseñar. Pero además, mis amados, la obediencia a los padres no debe ser parcial, sino como dice acá, en todo, es decir, total, excepto cuando vaya contra la voluntad de Dios. Como lo dice el pasaje paralelo, por allá en Colosenses 3:20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. No se trata de obedecer de lunes a viernes, pero el fin de semana los padres pasan a ser anticuados, a ser obsoletos, que no entienden las cosas de la juventud, por lo cual no se les puede hacer demasiado caso. La obediencia, dice la palabra, y el respeto a ellos, a los padres, deben de ser totales.
Y algo más que debemos nosotros tener siempre presente como hijos, es que aunque tú seas tal vez más preparado que tus padres académicamente, aunque tú tengas quizá más capacidades económicas que ellos, aunque tú seas de una generación con mucha más tecnología que ellos, eso no hace a los hijos superior a sus padres como para no respetar su autoridad, ni tampoco para respetarlos a ellos como tal. Por tanto, nunca debemos nosotros como hijos igualarnos a los padres, y menos todavía a aquellos adolescentes o jóvenes. Ni igualarse a ellos, ni ponerse de frente, como se dice, de tú a tú, ante su autoridad. La Escritura claramente nos enseña que los hijos debemos estar por debajo de la autoridad de los padres. Hacer lo contrario se llama, ¿sabe qué? Desobediencia, deshonra y respeto. Dice el Proverbio 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Así es que, amados, jamás olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús. De manera que si tú consideras o te consideras una persona obediente y temerosa del Señor, eso se tiene que ver reflejado en la obediencia a los padres. Sencillamente porque el que no obedece ni respeta a sus padres, evidentemente tampoco está obedeciendo al Señor Jesucristo, porque la misma palabra nos está enseñando, sean obedientes en todo en el Señor. Es decir, mi obediencia, acatar la autoridad de mis padres, proviene de mi fe y de mi buena relación con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo pasa a otro nivel, el deber de honrar a los padres, nos dice el segundo encabezado, el deber de honrar a los padres. Esta palabra honra u honrar es una de aquellas palabras que día a día entra en más desuso. Y no porque haya otros términos más sofisticados que tal vez la reemplacen, sino porque su significado y su aplicación cada vez es menos frecuente. Sin embargo, la Escritura nos instruye acerca de la importancia de honrar. Veamos primeramente que esto es un importante deber. Dice la primera parte del versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. A lo largo de la historia del cristianismo y de la humanidad en general, se ha tratado muchas veces de desvirtuar tanto la vigencia como la efectividad de la ley de Dios. Son muchos los teólogos que afirman que los 10 mandamientos son algo obsoleto e inaplicable en un mundo tan liberal y revolucionado como el del día de hoy. No obstante, Pablo y la inmensa mayoría de los estudiosos eruditos de las Escrituras en la actualidad consideran que los 10 mandamientos son tan vigentes hoy como el día en que se escribieron, incluido el día de honrar a padre y madre. No ha pasado de moda. De hecho, Jesús mismo es un claro ejemplo de la obediencia a este mandamiento. Dice por allá el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero mire lo que dice previamente, y estaba sujeto a ellos. Este es el tipo de crianza que debe desarrollar todo hijo. Honrar a los padres con la sujeción y el respeto. Pero también la misma Escritura deja muy claro que honrar a los padres
tiene que ver directamente con proveerles para sus necesidades cuando ellos ya no lo pueden hacer por sí mismos. Eso es honrar también. Anteriormente, el principio anterior de obedecer tiene que ver con hacer. Este de honrar tiene que ver con actitud. Pero veamos algo, en la segunda parte del versículo 2 nos tiene una característica de ese deber. Dice que es el primer mandamiento con promesa. En primer lugar, no quiere decir que es el primer mandamiento de los 10, porque ya sabemos que es el quinto. Ni tampoco quiere decir que es el primer mandamiento que tiene una promesa incluida, porque el Señor ya ha dado a su pueblo varios mandamientos más que van acompañados de una promesa o una bendición. Lo que significa es que este mandamiento es un mandamiento primordial que Dios da a sus hijos, y a aquellos que lo cumplan recibirán una gran bendición que el Señor mismo les está prometiendo. Sin embargo, implícitamente se debe de entender que los hijos que honran a sus padres no son bendecidos porque se lo merezcan. No es eso lo que quiere decir. No es un negocio, un trueque que yo hago con el Señor. Yo honro a mis padres porque usted está prometiendo que me va a ir bien. No, no es un trueque. No es que yo me lo merezca. Porque en últimas, honrar a los padres es nuestro deber. Y nadie le paga a otros por cumplir con sus deberes, ¿no es cierto? Los deberes son deberes. Sino que el Señor se compromete a bendecir porque Él lo ha prometido. Dice William Hendrickson, honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles, teniendo en cuenta que la obediencia son acciones externas. Honrar es la actitud interna del hijo hacia sus padres. Toda obediencia egoísta o de mal agrado o bajo terror debe de ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Y este honor debe ser hacia ambos padres, puesto que en lo que al hijo se refiere son iguales en autoridad, padre y madre. Cierro la cita. Así que, hijos, honrar a los padres es algo que se debe de dar y cultivar en lo más profundo del corazón. De modo que honrar a nuestros progenitores es la más clara manifestación de nuestro amor por ellos. Aunque el mundo en su locura y decadencia espiritual, su depravación moral, enseñen que la ley de Dios y la honra a los padres no es más que tal vez una estrategia para subyugar y controlar quizá a los hijos. La verdad es que este mandato nunca ha pasado ni pasará de moda. ¿Por qué? Porque finalmente la palabra de Dios es la única brújula que nos va quedando, que tenemos para no perder completamente el norte como familia en medio de un desierto de filosofías engañosas y pecaminosas. Es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va quedando. Ahora bien, el respeto y el amor a los padres no es algo que los hijos aprenden por sí solos, de ninguna manera. Somos nosotros los padres los que estamos en la obligación de enseñarles a nuestros hijos a honrar a sus padres. No podemos pretender de que solamente lo aprendan en la iglesia o que solamente lo aprendan en la escuela. De hecho, yo creo que eso ya ni lo enseñan siquiera en la escuela. Es deber de nosotros como padres de familia enseñarles a nuestros hijos a honrar a sus padres. Y también el próximo domingo ampliaremos un poco más este asunto. Pero por otra parte, mis amados, no hay nada más triste que ver a algunos hijos, jóvenes y adultos completamente indiferentes ante las necesidades de sus padres ancianos y necesitados. ¿Quién más? ¿Quién más que Dios valora el sacrificio, el amor
y la gracia de los padres para criar y guiar a sus hijos. Así es que el mandato que tenemos aquí nos llama a tener la actitud correcta hacia ellos también. Un hijo que honra padre y madre valora los 20 o 25 o hasta más años que sus padres han gastado en cada hijo para criarlos, cuidándolos, educándolos con intenso sacrificio, hasta darles las herramientas suficientes para que salgan adelante. Sin embargo, es posible que entre los que estamos escuchando en este momento, tal vez digamos, alguien esté pensando, yo no le debo nada de honra a mi papá o a mi mamá porque me abandonaron cuando era pequeño, porque nunca me han ayudado en nada, porque todo ha sido a regañadientes y con maltrato. Y tal vez pueda haber alguien que piense de esa manera. No obstante, hermanos, la Escritura en ninguna parte dice que honremos a nuestros padres cuando se hayan portado bien. Eso no lo dice. Nuestro deber como hijos es perdonar los errores de los padres y honrarlos. ¿A quién le corresponde el juicio contra ellos? Si es que lo hay, solo a Dios, no a nosotros. Así es que yo les pregunto, hermanos, a los más jóvenes y adolescentes y a niños, ¿qué tipo de hijo o de nieto somos nosotros? ¿Qué tipo de hijo o de nieto eres tú? Si eres de los que valoran y recuerdan el amor y el esfuerzo de los padres y de los abuelos o de las personas que les velaron por su crianza, si somos ese tipo de hijos. Así es que no perdamos, hermanos, el respeto, ni menos la gratitud a nuestros padres. No nos olvidemos de ellos de ninguna manera. Cuidemos y velemos por ellos con el amor y la dedicación que ellos lo han hecho con nosotros. Tal vez un adolescente pueda decir, es que estoy en mi adolescencia, no estoy en el deber de honrar. No. Un adolescente tal vez no pueda aportar, un niño tal vez no pueda aportar para el cuidado de sus padres, pero sí puede aportar para la paz y la tranquilidad de sus padres. ¿Cómo? Con su obediencia y su buena conducta también. Y eso es más importante que cualquier otra ayuda. Tan importante es que los hijos honren a sus progenitores, que el Señor de manera muy, muy especial y particular recompensa a los hijos que aman, que respetan y que velan por el bienestar de sus padres. Tan agradable, tan bien visto es para Dios esto. Veamos entonces en el tercer encabezado cómo Pablo describe esas bendiciones de Dios para los hijos. Dice el tercer encabezado, el propósito de honrar y obedecer a los padres. Un incentivo no siempre tiene un buen propósito, no siempre. Pero un buen propósito siempre será un buen incentivo para hacer las cosas, para hacerlas bien. Y desde el comienzo, el Señor estableció que obedecer y honrar a los padres tiene un excelente propósito que nos bendice a todos, tanto a los que son honrados como a los que honran también. Veamos cuáles son esos propósitos. El primer propósito, dice en la primera parte del versículo 3, para que te vaya bien. La promesa original estuvo dirigida obviamente a Israel e incluía muchas bendiciones tangibles, físicas, materiales, como lo deja claro por allá Deuteronomio 5:16, donde dice Moisés, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero al incluir Pablo en el Nuevo Testamento dirigida a los cristianos este mandato, muestra que también ya no es solo exclusivamente una bendición, una promesa para Israel, sino extendida para todo el pueblo de Dios que ha sido salvo por medio del Señor Jesucristo y ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia.
aunque sus beneficios no siempre tengan que ser tangibles, como muchos esperan. Una familia donde los hijos y los padres viven en amor, sumisos, en sumisión mutua, gozarán de armonía, de satisfacción, abundantes de parte de Dios, que otras familias sin Cristo tal vez jamás podrán conocer ni experimentar. Esa es la gran ventaja de una familia temerosa de Dios. El ambiente, lo que se vive, aún lo que se respira, es totalmente diferente a una familia y un hogar sin Cristo. Y esta primer promesa, para que te vaya bien, se relaciona entonces con la calidad de vida, es decir, tener la facultad de poder tener y disfrutar de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de armonía. Cosas que vienen por medio de la bendición de Dios, cosas que no se compran exclusivamente con dinero. Obviamente que no podemos esperar que obligatoriamente a los buenos hijos siempre les va a llegar dinero por abundancia, no. Ni que el dinero sea lo que les va a dar calidad de vida, tampoco es a eso a lo que se refiere la promesa. Ni tampoco podemos creer que los malos hijos van a vivir arruinados, porque de hecho son muchos los casos donde los hijos ingratos y de corazón duro con sus padres son los que más prosperan. No es de eso de lo que se trata la palabra. Pero esta prosperidad no les brinda calidad de vida que solo viene por parte del Señor. Tenemos que aprender a entender las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero el segundo propósito, en la segunda parte del versículo 3 dice, y para que tengas larga vida sobre la tierra. En este caso Pablo ya habla de cantidad de vida prometida a aquellos que honran a sus padres. Al igual que en la promesa anterior, no se puede esperar que los malos hijos vivirán menos en la tierra, no es. Ni que los buenos serán los únicos que llegarán a la vejez, tampoco. Pero para nadie es un secreto, hermanos, que los adolescentes, que los jóvenes rebeldes, irrespetuosos, desobedientes con sus padres, son los más propensos a involucrarse en problemas, a ser presa de tantos vicios y de pecados que abundan en este mundo. Esos son más propensos. Mientras que los hijos obedientes generalmente escuchan y acatan el consejo de los padres y sobre todo de la Escritura. Lo cual, ¿qué efecto trae? ¿Qué resultado trae a esos hijos obedientes? Los aleja de los peligros, les evita las malas decisiones que puedan poner en riesgo su vida y su integridad. Así es que, hermanos, podríamos decir entonces, como hijos, tal vez los adolescentes podrían decir, bueno, es que vivir en Cristo es difícil. Y nadie puede decir que es mentira eso. Vivir en Cristo es retador, es desafiante, es difícil. Pero mucho más difícil es vivir sin Dios. Mucho más difícil todavía. Hace un tiempo hablaba con una hermana sobre una situación que en ese momento estaba viviendo. Ella me decía que hacía aproximadamente unos 10 años que su padre había quedado postrado en cama. Y a pesar de que ellos eran varios hermanos, ella fue la única que asumió la responsabilidad y el cuidado de su papá. Y el motivo de nuestra conversación en ese momento fue porque después de todos esos años de ella estar al cuidado de su padre, ya se estaba sintiendo cansada. Lo que hice fue empezarle a preguntar de sus hermanos. ¿Cuál es la situación de la familia de ellos? ¿Cómo están tal vez económicamente? Y la respuesta de esta hermana fue, pastor, realmente todos ellos están muy mal. Sus familias viven patas arriba, nunca han podido progresar, en su economía tampoco. Me dijo, de hecho yo soy la única que tiene una familia estable y la que mejor está financieramente.
Y le dije, hermana, ¿no cree usted que esa gran diferencia entre su vida bendecida y la vida caótica de ellos, no cree usted que es la recompensa de Dios porque usted ha sido la única que está haciendo la voluntad de Dios de honrar a su Padre con su cuidado, lleno de gracia y lleno de sacrificio? Y como mis hermanos, conozco varios casos de hijos que honran a sus padres, proveyéndoles para su sostenimiento, que los cuidan durante su vejez, que no escatiman gastos para su bienestar, que sacrifican parte de su vida incluso para compartir con sus padres y estar al pendiente de ellos. Y he visto cómo Dios bendice a esos hijos. He visto cómo el Señor les recompensa conforme a sus riquezas en gloria. He visto cómo Dios los apacienta y tiene misericordia de ellos, porque esa es su promesa, hermanos. Y evidentemente uno de los mayores o de las mayores recompensas para un buen hijo siempre será ver a sus padres bien. ¿Qué mejor recompensa puede esperar un hijo? Pues ver a mis padres bien. Así que, hermano, si tú has sido escogido para cuidar a tus padres en esos tiempos más vulnerables, más difíciles de la vejez tal vez o de alguna enfermedad, nunca lo mires como una carga. Más bien, míralo como una gran bendición, como un gran privilegio que el Señor mismo te ha concedido. Muchas cosas en nuestras vidas cambian cuando cambiamos de óptica. Muchas gentes ven, ay, es que qué pereza con mi papá, con mi mamá, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer aquello, porque tengo que cuidarlo, ay, ya estoy cansado de cambiarle el pañal, ya infinidad de cosas. Ya estoy cansado de lidiar con sus desvaríos muchas veces. Y entonces se termina convirtiendo en una carga. Pero cuando nosotros empezamos a verlo desde la óptica de la fe, y escuchamos, leemos, vemos, entendemos pasajes como este, vemos de que es un gran privilegio, una tremenda bendición poder cuidar de nuestros viejos. Y quisiera cerrar con unos últimos consejos, primeramente para niños, adolescentes y jóvenes. Obedezcan a sus padres. Que si dicen, tal amigo no te conviene, obedécele. ¿Y sabes por qué? Porque ellos saben mucho y en realidad no te conviene. Si te dicen, tal decisión te va a traer problemas, obedéceles. ¿Por qué? Porque seguramente te va a traer problemas. Si te dicen que lo que estás haciendo te va a destruir o te puede llevar a la destrucción, obedécele. Porque nadie más que un padre o una madre sabe lo que te va a hacer daño a ti. Y algo muy importante, los padres de familia ya pasaron por todo o muchas de las situaciones que los adolescentes y los jóvenes están atravesando y aún más todavía. Pero por encima de todo, obedezcamos a los padres, honremos a los padres, porque ellos son el instrumento que Dios ha puesto para bendecir a los hijos, para guiar a los hijos. Y ahora para todos los hijos en general, hermanos, no nos olvidemos que el enemigo destructor sabe que el fundamento de la sociedad es ¿qué? La familia. Por tanto, ha direccionado todo su arsenal en pro de destruir las familias. Y obviamente que también ha escogido como blanco a los hijos, presionando a muchos jóvenes y adultos con más deseos de libertad, con más derechos y que los liberen de la autoridad de los padres y en otros casos que las responsabilidades de tener que cuidar y velar por ellos sean menos cada día. Es triste, hermanos, ver cada vez, disculpen lo que voy a mencionar, ver cada vez más hospitales geriátricos. Porque cada día los hijos quieren deshacerse más rápido de la responsabilidad del cuidado de sus padres.
Hermanos, si nosotros anhelamos ser hijos para la gloria de Dios, adolescentes, jóvenes y adultos, entonces no miremos ni sigamos esos modelos del mundo que cada vez son más libertinos, cada vez son más perversos. No sigamos esos modelos. Pongamos la mirada más bien en quién, el ejemplo por excelencia, en Cristo, quien siendo hijo de Dios se sometió a su Padre de principio a fin, y como hijo de José y de María se sometió a ellos con humildad, con respeto y con gratitud. Ese es el modelo. Esa debe de ser nuestra actitud independientemente de qué edad tengamos nosotros. Recordemos, hermanos, siempre que ser buen hijo, obedecer a los padres, honrarlos, no depende entonces de nada de esto, de la cultura, sino de nuestra fe y nuestra obediencia a Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, tal vez todos acá, y con esto cerramos, tal vez todos acá no tengamos los padres vivos todavía, pero sí tenemos familiares, hijos también, a quienes podemos compartir lo que la palabra del Señor enseña, cómo debemos nosotros, cuál debe de ser en nosotros la conducta y el cuidado que tenemos y que debemos de tener hacia nuestros padres. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro bendito Padre Celestial. Poderosísimo Dios, Señor del cielo y de la tierra, Padre de bondad y de misericordia, es en el nombre de Cristo Jesús que una vez más te damos infinitas, infinitas gracias, Rey soberano y eterno, por tanta bondad, Señor, por tanta compasión, por poner tus ojos misericordiosos sobre tus hijos, Dios mío santo. Gracias, Padre bueno, porque tal vez, Señor, mensajes como este pueden sonar muy básicos, Señor, muy elementales. Ya los hemos escuchado 1, 2, 3, 5, 10 veces, Señor. Pero al ser seres humanos tenemos esa fuerte inclinación a olvidar nuestros deberes, Señor. Por eso, Padre, hoy te agradecemos desde lo más profundo del corazón, Dios mío, por recordarnos una vez más, maravilloso Rey, cuál debe de ser nuestra actitud en ese rol que tú nos has encomendado como hijos. No necesariamente niños o adolescentes o jóvenes, sino en cualquier etapa de nuestra vida. Hoy nos has recordado, Padre, lo que debemos de ser como hijos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío santo. Ayuda a nuestros pequeños, ayuda a nuestros adolescentes, ayuda a nuestros jóvenes, Dios mío, para que cada vez ellos aprendan a valorar, a amar, a respetar, Señor, a sus padres. Independientemente de qué tanto hayan hecho por ellos, Señor de la gloria, tú nos llamas a honrarlos por encima de todo, Dios. Padre, no permitas que el cuidado, el buen cuidado de nuestros padres, Señor amado, se convierta en una carga para tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos a hacerlo para la gloria y alabanza de tu nombre. Que podamos todos entender, bendito Rey de Gloria, de que no somos, Señor, hijos de la sociedad, no somos hijos de la cultura, somos hijos del Dios eterno. Y que obedecemos y acatamos una palabra que ha sido escrita e inspirada para una vida eterna también. A ti sea, Señor amado, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias, Padre admirable. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial.